Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central de Valledupar. El Señor bendiga también a todas las personas que ven esta transmisión a través del canal de YouTube. El Señor sea con cada uno de ustedes. Como siempre digo, es un honor para mí traer la palabra que el Señor previamente me ha enseñado para compartirla con ustedes. En el día de hoy les invito a abrir sus Biblias en la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17, que voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17 en la Nueva Versión Internacional. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Dios, bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias por cada persona que se está uniendo a esta transmisión. Te damos gracias por sus vidas, por sus familias, por lo que hacen. Te damos gracias también por la palabra que vamos a compartir y estudiar en el día de hoy. Muchas gracias porque podemos meditar en ella y podemos, Señor, sacar enseñanza de provecho para nuestras vidas. Te pedimos que tú nos permitas entenderla y atesorarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Santiago, el hermano de Jesús, escribió su carta a una iglesia que había sido perseguida y dispersada. Él estaba al frente de la iglesia de Jerusalén y lo que parece motivar su carta es la necesidad de recordarle a la iglesia cómo se debe vivir la vida cristiana. Vivirla bajo los principios contenidos en las Escrituras y muy especialmente en el libro de Proverbios. Santiago también utiliza como base para su epístola el contenido del Sermón del Monte, Sermón de Jesús, donde encontramos lo que se ha llamado los estatutos del reino de los cielos. El resultado en la carta de Santiago es una serie de discursos que exponen la sabiduría que viene de Dios para ser aplicada a todos los aspectos de nuestra vida. En el capítulo 3 de su carta, es un capítulo muy famoso, Santiago hace una enseñanza clave sobre la lengua. Pero en este pasaje, en el capítulo 4, se refiere específicamente a la jactancia, que es una forma de hablar. Siempre digo que usamos las palabras, pero no sabemos exactamente el significado de ellas. Por eso a mí me gusta definirlas, me gusta consultar su significado. Entonces definamos la palabra jactancia. La Real Academia de la Lengua Española define la jactancia como presunción u orgullo excesivo de uno mismo o de sus cosas. También se define la jactancia como la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Un diccionario bíblico nos dice que en la Biblia la jactancia también se llama vanagloria o gloriarse y se refiere a la alabanza excesiva de uno mismo, a la arrogancia y al orgullo. Es la práctica de presumir o hablar con presunción, sobre todo de las propias obras, capacidades o logros. Pero en Colombia, a la jactancia le decimos muy coloquialmente
hablar carreta. Y esa expresión, consultada en un diccionario de colombianismos, significa hablar mucho sobre cosas que a veces no son ciertas. Es una expresión popular que implica una conversación animada pero intrascendente. Pura cháchara sin mucho valor. En este pasaje que acabamos de leer, Santiago nos dice que la jactancia es pecado. Quienes hablan jactanciosamente, excluyendo a Dios de sus planes, deberían humillarse y someterse a los planes de Dios, porque saber hacer lo bueno y no hacerlo se convierte en pecado. Por todo lo dicho anteriormente, este mensaje se llama carreta y nada más. Veamos entonces en primer lugar que la jactancia se caracteriza por hablar carreta sin Dios. Y hablamos carreta sin Dios cuando hacemos planes sin Dios. Volvamos a leer el versículo 13. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Hablar por hablar, excluyendo a Dios de los planes, demuestra orgullo. Es hablar carreta y nada más. Hacer planes y tomar decisiones sobre cualquier aspecto de la vida sin consultar con el Señor es prepotencia, es hablar carreta y nada más. Iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año, dice el versículo. Creer que las cosas saldrán como uno las piensa, como se planean, eso es arrogancia pura. Eso es hablar carreta y nada más. Mire, todo plan siempre tiene un componente económico, porque necesitamos dinero para casi todo lo que queremos hacer en la vida. Por eso, dar la impresión de que se tiene el control de todo, el control de la vida, y hablar carreta en asuntos económicos es aún peor que hablar carreta en otros campos. Pero lo que leemos en el pasaje es que decía, haremos negocios y ganaremos dinero. Esa es una forma orgullosa de hablar. Es una forma que confía más en las habilidades propias y no en la gracia del Señor sobre nosotros. Eso es carreta y nada más. Hacer un presupuesto es algo serio. Nunca sabemos anticipadamente cómo van a resultar las cosas. Siempre tomamos previsiones al hacer presupuestos y tomamos en cuenta todas las variables posibles. Y por eso en los presupuestos existe un rubro que se llama imprevistos. En todos los cálculos presupuestales existe ese rubro, porque nunca podremos anticiparnos a los resultados finales. Como cristianos, lo que nos queda a nosotros es confiar en Dios, creer que lo que hemos hecho está correcto y que está en su voluntad, porque la confianza en Dios no nos dejará hablar carreta y nada más. Ahora bien, no es malo hacer planes, no es malo hacer presupuestos, no estoy diciendo que no se hagan. Lo que yo quiero puntualizar es que todo plan, todo propósito, todo proyecto debe venir del Señor y no al revés. Ahorita vamos a ampliar un poco más ese concepto. Solo diré por lo pronto que lo que planeamos debe corresponder a los planes de Dios y no a los nuestros, porque nuestros planes sin Dios son carreta y nada más. Pero ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿O cuántas veces hemos escuchado a otras personas planear alegremente todos los detalles de su vida y hablan fantasiosamente de cosas que de pronto nunca van a pasar? Es más, como digo, algunas veces nosotros mismos hemos podido caer en ese tipo de conversación, en ese tipo de planeamiento de nuestras vidas sin consultar con el Señor. Y hemos terminado hablando carreta y nada más. Ahora, es verdad
que los planes siempre tienen un componente futuro. Pero la jactancia también nos puede llevar a considerar un mañana sin Dios. Volvamos a leer el versículo 14. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Ninguno de nosotros conoce el futuro. Nadie puede saber a ciencia cierta lo que va a pasar mañana. Mire lo que dice Proverbios 27:1. También en la Nueva Versión Internacional. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Por lo tanto, todo plan hecho sin consultarle al Señor, ya de por sí es arrogante. ¿Cuánto más hablar, fanfarronear sobre cosas para el mañana que no sabemos si van a suceder como las estamos planeando? Eso es una jactancia sin límites. Eso es carreta y nada más. Ningún ser humano tiene el control sobre su vida, porque nuestra vida comienza el día que el Señor la da y termina también cuando el Señor lo dispone. La vida es, como dice el pasaje, niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Jesús dio un ejemplo sobre esto y lo podemos leer en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20. Allí Él nos habló de un hombre rico que planeó derribar sus graneros para construir otros más grandes. Y le dijo a su alma, voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Miren, este hombre estaba hablando carreta y nada más. Y la verdad es que nuestra vida sobre la tierra es corta. No sabemos cuánto va a durar y no tenemos el control de ella. Por lo tanto, deberíamos utilizarla mejor. Por eso fue que Moisés en el Salmo 90, ¿sí? El Salmo 90 es un salmo de Moisés, en el versículo 12 le dice al Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debemos pedir siempre que el Señor nos dé sabiduría para vivir y que el Señor nos ayude a no vivir hablando carreta sin consultarle a Él. Porque hablar con jactancia sobre los planes para la vida, excluyendo a Dios de ellos, ya hemos dicho que es carreta y nada más. Pero si dejamos la jactancia a un lado, podemos hablar sin carreta, pero con Dios. Versículo 15, vamos a leerlo de nuevo. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Las decisiones de la vida, todos los planes que hacemos, incluidos los económicos, incluidos los de cualquier índole, deben consultar la voluntad de Dios. Él tiene el plan perfecto para nuestras vidas. Nuestra forma de hablar debe reflejar la voluntad de Dios. Debemos dejar de hablar carreta y nada más para hablar lo que el Señor quiere que hablemos. Sin carreta, pero con Dios. Como dije, no es malo hacer planes, no es malo hacer presupuestos. Lo que nosotros tenemos que cuidar es que todo plan, todo propósito, todo proyecto debe venir del Señor, no al revés. Todo plan viene del Señor, no es al revés, no va de aquí para allá. El asunto es no hacer los planes y presentárselos al Señor. O sea, Señor, aquí está mi plan, te lo presento, apruébalo. No. Esa no es la idea, así no es. Lo correcto es que consultemos al Señor por los planes que Él tiene para nosotros en su perfecta voluntad.
porque no podemos perder de vista que los planes sin Dios son carreta y nada más. Para eso fue que el Señor nos dejó su Espíritu Santo cuando fue al cielo. Porque miren lo que dice Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo de Dios conoce la perfecta voluntad del Padre. Entonces, es el Espíritu el que nos guía como nos conviene, para que esos planes que el Señor tiene para nuestras vidas se cumplan, para que esos planes se materialicen y se lleven a cabo. Es Dios quien hace los planes, es Dios quien los revela y es Dios quien a través del Espíritu Santo nos guía para que se lleven a cabo. Por eso digo, deben ser los planes de Dios, no los nuestros, porque los nuestros sin Dios es carreta y nada más. Y el Señor quiere que nosotros cambiemos esa forma de hablar. El Señor quiere que hablemos sin carreta, pero con Él, poniéndolo a Él en primer lugar. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Él planeaba sus viajes consultando la voluntad de Dios. Él oraba pidiendo que el Señor le abriera las puertas para la predicación del Evangelio en lugares donde no se había predicado. Pero iba solo a donde el Señor se lo permitía. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, los versículos 6 al 10, dice que el Espíritu Santo le prohibió ir a Asia y a Bitinia, pero en cambio se le mostró una visión, y vamos a leer el versículo 9 de Hechos 16, una visión de un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso le mostró el Señor a Pablo en una visión. Pero el versículo 10 nos muestra el cambio de planes. Dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire, clave este versículo. Dando por cierto que el Señor los estaba llamando a predicar el Evangelio en Macedonia. Él quería ir a un lugar o a otro y el Espíritu se lo prohibió. Y le dijo a cambio: ve a Macedonia. Y Pablo con su equipo, ni cortos ni perezosos, fueron a Macedonia. Pablo es un buen ejemplo en esto de consultar los planes del Señor para su vida y ministerio. Miremos también en Hechos 18, 21. Él se estaba despidiendo de los hermanos de Éfeso y les dijo: ya volveré si Dios quiere. Y eso me recuerda esa frase que Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso. Me recuerda bien tristemente cuando escuchamos a algunas personas hacer planes de una cosa, de otra, y de pronto alguien les dice: oye, si Dios quiere. Y la respuesta es: ¿y si no quiere también? A veces no respondemos así, pero en el fondo parece que lo dijéramos porque seguimos haciendo lo que nosotros queremos en nuestra voluntad y no en la del Señor. Pero volviendo a la carta de Santiago, en el pasaje que sigue, o sea, en el capítulo 5, si quieren seguir leyendo el libro de Santiago, él se va a referir a los ricos que manejan muy mal su riqueza y oprimen a los pobres. Por eso parece que en este capítulo 4, Santiago dejó sentadas las bases para el planeamiento de la economía con Dios a la cabeza. Sin carreta, pero con Dios. Como dije, es un hecho que la mayoría de nuestras decisiones tienen un componente
económicos, tienen implicaciones económicas. Por lo tanto, ese es un punto neurálgico para seguir las instrucciones del Señor, porque la parte económica es necesaria para absolutamente todo, para las oportunidades ministeriales, para el desarrollo de la familia, para el desarrollo personal. Entonces, es algo que nosotros debemos tener muy presente al hacer planes económicos, depender del Señor y no de nosotros mismos, sin carreta, pero con Dios. Siempre será mejor de esa manera. Por último, es necesario eliminar la manera de hablar jactanciosa, porque la carreta es pecado. Por donde quiera que se le mire, la jactancia no conduce a nada bueno, porque la carreta no es buena. Volvamos a leer el versículo 16. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Hemos venido diciendo a lo largo de este mensaje que hablar carreta y nada más es igual a hablar jactanciosamente. Pero el pasaje ahora a esa forma de hablar también le llama fanfarronería. Otra forma de definirlo. Y Asaf, en el Salmo 73, en los versículos 8 y 9, dice que los malos se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es la misma jactancia, la misma fanfarronería de la que hemos venido hablando. En ese mismo capítulo, Asaf dice que intentó hablar como ellos, pero no pudo. No pudo, porque cuando entramos a la presencia del Señor, como dice Asaf en ese salmo, nos damos cuenta que el final de los malos no es bueno. Hablar jactanciosamente no es bueno. La carreta no es buena. La carreta es pecado. Y esto es una característica del hombre malo, del hombre que no tiene temor de Dios. Por eso nosotros debemos cuidarnos de nuestra forma de hablar, porque los malos hablan carreta y nada más. Pero la verdad es que desde que el pecado entró a formar parte de la vida del hombre allá en el jardín de Edén, a toda la raza humana le ha gustado vanagloriarse de sus méritos. Por eso, la jactancia tiene sus raíces bien profundas en la arrogancia, en el orgullo, la vanidad. Y a todo esto la Biblia le llama pecado. No podemos olvidar que una de las cosas que exhibió Satanás fue orgullo, arrogancia, altanería, querer estar en la posición de Dios, sentarse en el trono de Dios. Satanás comenzó a hablar jactanciosamente, comenzó a hablar carreta y nada más. Porque la carreta también es mentira. Y eso, la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Veamos un ejemplo. En 1 Corintios 5, el apóstol Pablo corrige un delicado caso de inmoralidad sexual en la iglesia. Parece que los corintios no le veían mayor problema al asunto. Entonces Pablo, en el versículo 6, se ve precisado a tratarlos duramente y les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y bien sabemos que en la Biblia la levadura es sinónimo de pecado. Por eso es que Pablo, en los versículos que siguen, si usted quiere seguir leyendo allá el pasaje de 1 Corintios 5, se va a dar cuenta que Pablo en esos versículos comienza a decirle a la iglesia de Corinto que deben limpiarse de la vieja levadura, porque ya Cristo fue dado en sacrificio por nosotros para limpiarnos del pecado. La enseñanza de Pablo a los corintios nos confirma que la jactancia no es buena. La jactancia es pecado. La carreta es pecado. La jactancia es orgullo, es arrogancia, es vanagloria. La jactancia es carreta y nada más. Y como es lógico, si la jactancia no es buena, la carreta es
no hacer el bien. Volvamos a leer el versículo 17. Dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y ese versículo casi que se explica solo, casi no hay nada más que agregarle. Sin embargo, vamos a ampliarlo un poco tomando una enseñanza de Jesús. En Lucas, en el mismo capítulo 12 en el cual habíamos leído ya una parábola, en los versículos 41 al 48, Jesús contó otra parábola que muestra el contraste entre un siervo fiel que hace la voluntad de su Señor, aun cuando éste se encuentra lejos. En el versículo 43 dice de ese siervo fiel lo siguiente: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? La voluntad de su Señor. No importa que esté lejos, no importa que no le esté viendo. Este siervo fiel está haciendo lo que él sabe que le agrada a su Señor, lo que es correcto hacer. Pero en contraste, el siervo infiel dijo en su corazón: mi Señor tarda en venir. Y comenzó a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Dice la Biblia allí en Lucas 12. Pero de este siervo, en el versículo 47 se dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. En la Biblia aprendemos lo que le agrada y lo que le desagrada al Señor. En la Biblia encontramos solución para todos los conflictos de la vida. Cuando no sabemos cómo comportarnos, cuando no sabemos qué hacer frente a cualquier circunstancia de la vida, la palabra de Dios nos ilumina para entender cuál es la voluntad del Señor en ese punto donde estemos parados. ¿Para qué? Para que hagamos el bien, para que hagamos su voluntad. Porque es como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor siempre nos dará una luz en su palabra para saber cómo comportarnos. Porque en la Biblia está contenida, como dije, la voluntad del Señor para sus hijos. Y por eso nosotros tenemos que consultarla, por eso hay que leerla, por eso hay que meditar en ella, de día y de noche, como dice ella misma. Pero también tenemos otros recursos. Tenemos la oración, tenemos el ayuno. Podemos ir a la presencia del Señor confiadamente para entender su voluntad y su propósito para nuestras vidas, para que el Señor nos revele su voluntad que está contenida en su palabra. No tenemos excusas. No podemos decir que el Señor no me ha dicho. No, hay que ir a su presencia para conocer su voluntad. Si no hacemos la voluntad del Señor, cometemos pecado, porque comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, como el siervo infiel del cual leímos. Y dicho esto, podemos comprender que hablar jactanciosamente no agrada al Señor. Cuando hablamos carreta y nada más, no agradamos a nuestro Dios, porque es orgullo, es arrogancia, es altanería, es vanagloria. Y al Señor no le agrada esa forma de hablar. Todo en nuestra vida debe agradar al Señor, hasta los más pequeños detalles, hasta lo que creemos que no tiene mucha importancia, lo que creemos que carece de importancia, debe estar de acuerdo con su voluntad. Planear y tomar decisiones están dentro de las cosas que tenemos que ajustar en nuestras vidas, ajustarlas a la voluntad del Señor para que nuestros planes y propósitos sean cumplidos. Recuerda que deben ser los planes del Señor y no los míos. Tenemos que evitar hablar por hablar. Tenemos que dejar de hablar jactanciosamente, carreta y nada más. Inclina tu rostro allí donde estás.
Y en el día de hoy, revisemos los planes y proyectos que estamos haciendo en nuestra vida. ¿Qué planes tienes en el momento? Piensa en ellos, con tu cabeza inclinada allí delante del Señor. ¿Qué planes tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Estudiar una carrera? ¿Terminar tus estudios? ¿Iniciar un emprendimiento? ¿Casarte? ¿Tener hijos? Yo no sé qué planes estás haciendo. Los que sea que tengas en tu mente, comienza a hablar con el Señor acerca de ellos. Piensa si los has estado haciendo tú y has estado excluyendo al Señor de esos planes. Y de pronto has comenzado a hablar y a decirle a las personas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Revisa si estás hablando carreta y nada más. Pídele perdón al Señor, porque los planes de Dios son carreta y nada más. Pero también dale gracias. Dale gracias porque Él tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Con tu cabeza inclinada allí, pregúntale, Señor, ¿qué planes tienes para mí? Quiero conocerlos, quiero que se materialicen en mi vida. Quiero buscarlos, Señor, en tu presencia, en oración, en tu palabra. Quiero que tu Espíritu Santo me los revele, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo me guíe en la toma de decisiones y en cada paso que debo dar. No quiero hacer planes sin ti, Señor. Dile al Señor todas estas cosas. Recuerda que la vida es corta, que es como neblina que se desvanece. No tardes en buscar la dirección del Señor. Que tus planes sean los planes del Señor y no los tuyos. También recuerda que hablar con jactancia sobre los planes de la vida, excluyendo a Dios, es hablar carreta y nada más. Por eso hoy dile al Señor, Señor, yo quiero que estés presente en cada aspecto de mi vida. No quiero hacer mis propios planes. Quiero cumplir el propósito que tienes trazado para mi vida. Quiero vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Porque la carreta es pecado. La carreta no es buena, Señor. Comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Ahora te invito a levantar tus manos al cielo y colocar delante del Señor todos los planes que has tenido en mente. Y dile, Señor, ¿este plan viene de ti o lo estoy haciendo en mi voluntad? Señor, coloco este plan delante de ti. Échalo por tierra si no corresponde a tu perfecta voluntad para mi vida. Y revélame qué es lo que tú quieres. Revélame, Señor, tu perfecta voluntad para mi vida. Dile al Señor que no quieres hacer planes sin Él. Que estás dispuesto a agradarle hasta en los detalles más pequeños de la vida. Dale gracias. Por último, dale gracias, porque en su amor y en su misericordia el Señor corregirá los planes, quitará lo que no está bien y cumplirá su propósito para tu vida. Dale gracias por su plan perfecto, porque Él no permitirá que hablemos carreta y nada más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tus planes perfectos para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos revelas en tu palabra tu voluntad, tu perfecta voluntad. Permite que seamos, Señor, oidores atentos a la guía del Espíritu Santo, para pedir como conviene, para pedir, Señor, en tu voluntad, que todos nuestros planes sean hechos conforme a tu voluntad. Que sean tus planes, Señor, y no los nuestros. Por eso, Señor, en este momento colocamos todos nuestros planes delante de ti. Y te pedimos, Señor, que seas tú quien los lleve a cabo y que no sea como nosotros queremos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, recuerda que planes sin Dios son carreta y nada más.